definición de este importante peaje desde la autopista Duarte, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, León, mis compañeros de Inside y Outside de Cabina, y por supuesto a los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, hoy no voy a hablar de construcción porque tendremos tiempo de hablar de eso con los técnicos de obras públicas y con el propio Delein Ascensión. Voy a hablar de la redefinición del mapa político dominicano a partir del anuncio el día de hoy de la aspiración presidencial de Francisco Javier García. Francisco Javier García anuncia hoy su aspiración presidencial en el marco de que Danilo Medina confirmó el día de ayer que se mantiene en la presidencia del PLD. Y puedo establecer con el poco o mucho sentido político que pueda poseer que Francisco Javier es la tabla de salvación del PLD. Y me explico, miren, vamos por parte, usted lo hace en su comentario, Fernando. Entonces, vamos por parte, miren. Francisco Javier aspira hoy a la presidencia, anuncia que va a aspirar. En ese contexto, Francisco Javier redefine lo que es el mapa político de República Dominicana, porque primero le da sentido al PLD, segundo, presiona la fuerza del pueblo y tercero, apresura al PRM. Vamos a ver esto. La aspiración de Francisco Javier, miren, cuando hay un nivel de activismo interno en un congreso, en un partido, eso no tiene mayor impacto que para la militancia y la estructura orgánica de la institución política. En esa dirección el PLD está inmerso en su congreso, 10º Congreso Reinaldo Pared Pérez, pero eso no tendrá mayor trascendencia para poder sacar al PLD de la situación precaria en que se encuentra. Para esto se necesita una aspiración presidencial. Se necesita un candidato capaz de compactar el partido y crear expectativas de poder fuera que haga crecer a un partido, en este caso el PLD. En esa dirección, la línea sucesoral presidencial dentro del Partido de la Liberación Dominicana, después de Juan Bosch, ¿cuál era? Primero, Leonel, segundo, Danilo, luego Jaime David, después en un mismo nivel, Reinaldo Pared y Francisco Javier, y por último, Temístocles Montaz. Fuera de los inventos del 2020 y del 2024 que llevaron a ese partido al descalabro, hoy solamente queda Francisco Javier, que sería un excelente candidato para el PLD. Según he escuchado, Francisco Javier no aspira, sino que a Francisco Javier lo aspiran. Y esto tiene un nivel interesante para el análisis, porque si analizamos a Francisco Javier, es el único y el último político de su generación que queda con las condiciones de peso que le adornan a él. Francisco Javier, el gerente. Lo primero es que es un gerente incuestionable, que no está impugnado por la sociedad, por el contrario, ha sido más que validado, transparente, eficaz, elocuente y con elementos de resultados, solamente por decir algo en el turismo, que no tienen comparación. De hecho, David Collado se montó en eso para poder presentar los números que presenta hoy. Pero Francisco Javier es un dirigente de ese partido, del PLD legítimo, porque fue circulista, porque fue un dirigente medio, fue activista, miembro del Comité Central y miembro del Comité Político. Francisco ha apoyado a todo el mundo en ese partido. Pero Francisco Javier es el estratega. Francisco Javier, jefe de campaña de Leonel. Francisco Javier, jefe de campaña de Danilo. Francisco Javier, jefe de campaña municipal y congresual, responsable de los mayores triunfos en la época de oro del PLD. Pero Francisco Javier no es amenaza, sino que es pues preservación de Danilo. Porque Francisco Javier, yo recuerdo que su aspiración del 16 declinó compitiendo contra un expresidente y la incertidumbre de un presidente en reelección, declinó para apoyar a Danilo Medina. Y es el primero que lo apoya ahora para que se mantenga la presidencia de ese partido. Pero además Francisco Javier es el unificador, porque siempre ha hablado de barrer para adentro, de no patear el camello de ellos, que es el PLD. Porque yo no veo a nadie hablando mal del PRM, y qué bueno, ni de la Fuerza del Pueblo. Entonces, Francisco siempre incluso habló de hablar de unidad y de integración. Y además, finalmente, viéndolo rápido, Francisco Javier asumiría un compromiso de valentía, porque Francisco Javier no está aspirando desde el gobierno en el PLD, ni está aspirando como candidato del gobierno en el PLD, dentro del partido. Francisco Javier estaría aspirando en el peor momento del PLD. En tal sentido,
le daría compactación, le daría sentido, le daría propósito a esto. Como vemos esto, esta aspiración de Francisco Javier presiona a la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Porque la Fuerza del Pueblo se nutre del PLD. Y tiene un líder que es Leonel, pero tiene dos candidatos que son Omar y Leonel. En ese contexto, Francisco Javier detendría como candidato presidencial la migración desde el PLD a la Fuerza del Pueblo, preservando ese partido. Pero además, Francisco Javier no es tan mayor como Leonel, ni es tan nuevo como Omar. Tendría lo mejor de los dos y podría presentar un polo de fuerza importante para esto, lo que obliga a la Fuerza del Pueblo a salir de su zona de confort, buscar otro nicho para crecimiento y a la definición de su candidato en esa dirección. Pero también la aspiración de Francisco Javier presiona y apura al PRM. ¿Por qué lo digo? Porque la Fuerza del Pueblo, que no tenía gran prisa de definir un candidato presidencial, porque tiene Leonel y tiene Omar. Pero como el PRM tiene de contendor a la Fuerza del Pueblo, tampoco tiene que prescindir ni tiene que presionarse porque no hay prisa para ello. Ahora bien, con la salida de Francisco Javier, entonces el PRM tiene que apurar. Porque el mejor activo político que tiene el país es Luis Abinader. Lo tiene el PRM, pero impedido de aspirar. En esa dirección, si Francisco Javier sale y empieza a manejarse y a presentarse como candidato, eso le pone presión a los presidenciales del PRM. Porque si dejan a Francisco Javier 2 años solo, corriendo, caminando y jodiendo como candidato, eso no lo va a aguantar nadie. Por eso al final la reflexión que digo es que el anuncio de Francisco Javier, pues, exime, limita, execra totalmente la posibilidad de que otro candidato pueda aspirar dentro del PLD, y es una candidatura que saliendo temprano le pone presión a la Fuerza del Pueblo y apura al PLD, por lo que es una estrategia genial de ese proyecto presidencial, porque Francisco, que es un gran estratega, si está aspirando es porque algo ve, si está lanzándose es porque entiende que puede ganar. Yo no sé lo que él ve. Yo lo que sí sé es que la candidatura presidencial de Francisco Javier redefine el mapa político dominicano y que Francisco Javier es la tabla de salvación del PLD. Ahí se los dejo.